antiguas con la Biblia en la mano. Vamos a comenzar nuestra clase de esta noche, nuestra enseñanza de esta noche. Y hemos estado viendo en estas clases que Dios tiene dos salvaciones a las que nosotros tenemos que atender para poder entrar al cielo. La primera, salvación por gracia, que es completamente gratis, pero solamente perdona tus pecados pasados. Y la segunda es la salvación por obras, que es la que te da la entrada al cielo. La salvación por obras, hermano, es una salvación que Dios nos da, nos regala, nos ofrece, pero la sujeta a condiciones. Esta salvación está totalmente sujeta a condiciones. A algunas personas les es muy difícil imaginar a Dios como un Dios condicionador. De hecho, hay personas que dicen, yo no puedo concebir a un Dios que me condicione para poder estar cerca de Él o para estar con Él. Y la culpa, realmente, hermano, pues no es tanto de las personas, sino de nosotros los predicadores, los que interpretamos la Biblia y los que enseñamos a las personas. Hemos puesto en la mente de las personas la idea de que Dios nos ama incondicionalmente. Hemos puesto en el corazón de la gente la idea equivocada de que Dios siempre va a estar allí con sus brazos abiertos esperándonos a que nosotros queramos acercarnos a Él. Que les hemos dicho a la gente, si todos tus amigos te abandonan, si todos tus amigos te dan la espalda, entonces acércate a Cristo, porque Cristo jamás te va a abandonar. Cristo jamás te va a decepcionar. Cristo es la única persona que jamás te va a dar la espalda. Cristo es tu amigo incondicional. Y hermano, no hay nada más lejos de la verdad que esto. Cristo no es amigo incondicional y Dios no es incondicional. Quiero que lo veamos, por favor, en la Biblia. No me crea a mí, créale a Dios. Y quiero invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan, busque por favor en su Biblia, San Juan capítulo 15, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice el Señor Jesucristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y aquí viene la condición, si hacéis lo que yo os mando. Esa es la condición. Cristo no es amigo incondicional. Cristo no va a estar siempre con los brazos abiertos esperando a que tú quieras acercarte a Él. Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que someterte a las condiciones de Dios. Y la condición de Cristo para que tú te mantengas en comunión con Dios, con Él, es que tienes que hacer lo que Él manda. Tienes que obedecerle. Mira, versículo 13. Dice Cristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién es la única persona que puso su vida por sus amigos? Es el Señor Jesucristo. Entonces nadie tiene mayor amor que el del Señor Jesucristo. Nadie te ama más que el Señor Jesucristo. Pero ese amor no es incondicional. Por favor, quédese en el tema, por favor. Yo no estoy diciendo que Cristo no le ama. Por favor, no estoy diciendo que Cristo no le ama. Lo que sí estoy diciendo es que nadie le ama más que el Señor Jesucristo. Pero lo que estoy diciendo en esta noche es que Cristo no te ama incondicionalmente. Esto es palabra de Dios. Dice Cristo, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. ¿Qué sucede si usted no hace lo que Cristo manda? Automáticamente no está cumpliendo con la condición y entonces Cristo no tiene por qué cumplir con la promesa. La mayoría de las personas, de los cristianos, el cristianismo de hoy, dicen que marcan una diferencia muy fuerte entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y el trato de Dios con los judíos del Antiguo Testamento y el trato con nosotros. Dice que a Dios les dio la salvación por obra solamente y que todas las promesas de Dios estaban sujetas a condiciones y que a nosotros nos da
la salvación por gracia, completamente gratis, sin pedir nada a cambio, y que nos da un paquete. Nos da un paquete que cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, Dios deja caer ese paquete sobre usted y usted tiene derecho a todas las promesas de Dios, y usted tiene derecho a ser hijo de Dios, usted se convierte en hijo de Dios y todo esto. Pero hermano, estamos poniendo a Dios como Dios incondicional. Pero la verdad es que no hemos tenido la capacidad de ver en la Biblia, no hemos tenido la capacidad de ver en el Nuevo Testamento todas las condiciones que Dios pone. Y yo le voy a leer en esta noche algunas de las condiciones de Dios para poder cumplir sus promesas. Y estas condiciones, hermano, las que yo escogí, no son las únicas que hay en el Nuevo Testamento, pero son las que tienen que ver con el tema que yo estoy tratando. El tema mío, la razón por la que estoy aquí, hermano, es para enseñarle el camino a la gloria. Es para enseñarle el camino a la gloria. Ese es el tema. Ese es el tema por el cual yo estoy aquí. Todas estas 3 semanas voy a estar aquí hablando solamente las cosas que tienen que ver con tu entrada al cielo. La manera establecida por Dios para tu entrada al cielo. Y vamos a ver en este momento, hermano, las promesas de Dios y las condiciones de Dios. El Dios condicional. Nuestro Dios es totalmente condicional y nos condiciona todo lo que nos da. Lo único que no nos condiciona es la salvación por gracia. Pero hermano, por ejemplo, vaya conmigo al Evangelio según Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, hermano. Y vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar en esta noche del Dios condicionador. Permítame decirle, hermano, que todavía no es el tema de la clase. El tema de la clase no es el Dios condicionador. El tema de la clase es la condición que Dios pone, la primera condición que Dios pone para darte la entrada al cielo. Y esa condición es el nuevo nacimiento. Ese va a ser el tema de hoy. Pero estamos viendo el Dios condicionador. Y en Mateo capítulo 5 y versículo 20, dice el Señor Jesucristo: porque os digo, y aquí viene la condición, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Dígame, ¿es eso una condición para que usted pueda entrar al cielo o no? Dios le dice a usted que si usted su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará al reino de los cielos. ¿Es eso una condición de parte de Dios para usted? ¿Sí o no? Claro que lo es. Es una condición. Y si usted le da vuelta a la hoja, hermano, en el capítulo 6, versículo 14, dice el Señor Jesucristo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, Dios le pone como condición que para que Dios pueda perdonarle sus pecados, usted tiene que perdonar a las personas que le ofenden. Si usted no tiene la capacidad o el propósito o el deseo de perdonar a las personas que le han ofendido, Dios tampoco le va a perdonar a usted. Y eso se llama tener un Dios condicionador, no incondicional. No incondicional. Dios es totalmente condicionador. Vamos a otra cita, hermano, por favor, en el capítulo. Vamos a ir a San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, hermano, y vamos a ver el versículo 31. San Juan, capítulo 8 y versículo 31. Dice el Señor Jesucristo, dice la Biblia: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dígame, ¿es o no es
una condición de Dios que usted tiene que permanecer perfectamente en la palabra de Dios para poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Esto significa que las personas que no se apegan 100% a la palabra de Dios no son considerados y vistos por Dios como discípulos. Y yo aquí quisiera decir, si alguien, y estoy hablando con el corazón en la mano, hermano, si alguien conoce una doctrina mejor que esta, dígame quién la tiene y dónde la predica. Yo quiero ir a escucharla, yo quiero conocerla, porque yo lo que tenga que cambiar de mi doctrina quiero cambiarla, porque para que yo pueda llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, la condición es que tengo que estar 100% apegado a la doctrina de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La condición para que Cristo te vea como un verdadero discípulo de él es que usted tiene que estar 100% apegado a su palabra. Si alguien puede decirme: pastor, quiero ayudarlo porque usted está viendo malas cosas, yo lo escucho, mi hermano. Y si yo puedo ver con la Biblia en la mano que usted tiene razón y que yo estoy equivocado, estoy listo para cambiar. Y la gente de mi iglesia sabe que estoy listo para cambiar mi doctrina. Porque Dios me pone como condición que para que yo llegue a ser un verdadero discípulo de Cristo, tengo que apegarme 100% a su palabra. Y si no lo hago, entonces seré un discípulo falso para Dios. Ahora, que desconecte esto. Muy bien. Ahora, hermano, quiero darle otra cita en el libro de los Romanos, capítulo 11. El libro de los Romanos, capítulo 11. Por favor, vaya conmigo en el libro de los Romanos, capítulo 11. Y vamos a ver una cita más, donde Dios condiciona el trato y las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Estamos en Romanos capítulo 11 y versículo 22. Romanos capítulo 11 y versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, que vienen siendo los judíos, pero la bondad para contigo, los gentiles. Y luego dice, y esta es la condición: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Para que usted mantenga una relación correcta con Dios, usted tiene que cumplir con esa condición. La condición es que usted tiene que ser fiel a Dios. Vuelvo a leer. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado igual que los otros, igual que ellos. Entonces, hermano, aquí está el Dios que escribió la Biblia y el Dios que describe la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y como Dios trató a los judíos dándoles promesas sujetas a condiciones, también a nosotros. Y esas promesas no solamente tienen que ver con las bendiciones que usted recibe en esta vida, sino con la entrada al cielo. Entonces, hermano, puedo seguir hablando y mostrándole textos acerca del Dios condicionador del Nuevo Testamento. Todos estos textos que hemos visto son del Nuevo Testamento y nos muestran a un Dios 100% condicionador. Sin embargo, hermano, ese no es el tema. Esto lo estoy diciendo porque de este momento en adelante, vamos a empezar a considerar, o sea, de hoy, en las clases que sigue,
vamos a empezar a considerar las condiciones que Dios pone, las condiciones que Dios demanda para que tú puedas entrar al cielo. Y la primera condición que Dios demanda es el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Vaya por favor conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y aquí, hermano, vamos a hablar del nuevo nacimiento. Mira, hermano, yo encuentro 5 condiciones de parte de Dios para que usted pueda entrar al cielo. Hay más, sé que hay más, yo las he visto. Sin embargo, pienso que algunas se pueden proteger con otras. Pero estas 5 que vamos a considerar en estas clases son totalmente independientes. ¿Qué significa eso? Significa que usted puede cumplir con 4 de ellas. Y si no cumple con la 5ª, hermano, usted no podrá entrar al reino de los cielos. Cada una de ellas, cada una de esas condiciones, tiene la potestad, por decirlo de alguna manera, de cerrarle la puerta del cielo. Ahora, vamos a leer los primeros 7 versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a volver a repetir este texto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la condición para que tú puedas entrar al cielo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la condición. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí encontramos 3 expresiones de Cristo en las que totalmente está condicionando tu entrada al cielo. En el versículo 3 le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es una condición para que usted pueda entrar al cielo. Segundo, en el versículo 5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Tu entrada al cielo no es gratis. Está condicionada, hermano. Y si tú no naces de nuevo, no cumples con la condición, y Dios no está obligado a cumplir con su promesa. Versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermano, el nuevo nacimiento es una condición que Dios pone. Y Cristo, en los versículos 3 y 5, usa 2 veces la palabra de cierto, o sea, de verdad te lo digo. Y en el versículo 5 dice: de verdad te lo digo. O sea, hermano, Cristo sabía de lo que estaba hablando. Y te asegura, por eso lo repite 2 veces, para que tú estés 100% seguro de que lo que Cristo está diciendo es real y es verdad. Y te voy a decir una cosa: tú nunca vas a entrar al cielo si no has nacido de nuevo. Nunca jamás vas a entrar al cielo si no has nacido de nuevo. Ahora, sin embargo, vamos a ver un poquito vamos a dejar eso un poquito y vamos a hablar acerca de Nicodemo rápidamente. Versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y que este hombre era un principal entre los judíos. Significa que este hombre era una persona adulta, con experiencia, con sabiduría,
que aconsejaba a la nación de Israel, que aconsejaba a los judíos. Era una persona inteligente, era una persona sabia. Sin embargo, cuando Cristo le dice que tiene que nacer de nuevo, él no entiende. No entiende lo que Cristo le está diciendo. En el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía, era sabio, era inteligente. En el versículo 10, hermano, del mismo capítulo 3, dice, Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, él era un maestro, era un hombre sabio, era un hombre inteligente, era un hombre maduro, era un hombre que tenía experiencia y aconsejaba a los demás. Pero cuando Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo, él no entendió, se quedó en blanco, hermano. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Y hermano, yo le pregunto ahora a usted, ¿entiende usted lo que Nicodemo, con toda su sabiduría, con toda su ciencia, con toda su experiencia como judío anciano capaz de aconsejar a la nación de Israel? ¿Puede usted entender lo que Nicodemo no pudo entender? ¿Sabe usted lo que Nicodemo no supo? Nicodemo no supo. Cuando Cristo le presentó esta condición, no supo cómo cumplirla. ¿Usted sabe cómo hacerlo? ¿Usted entiende lo que Nicodemo no entendió? Le pregunto, ¿es usted una persona nacida de nuevo? Si usted es una persona nacida de nuevo, hermano, yo glorifico a Dios por usted. Le doy gloria a Dios, lo felicito a usted, le bendigo en el nombre de Cristo. Me da muchísimo gusto saber que usted es una persona nacida de nuevo. Ahora, si usted es una persona nacida de nuevo, o más bien, su nuevo nacimiento podría sujetarse y pasar la prueba a la luz de las Escrituras. Vamos a ver esto en esta noche, hermano. Y le digo esto por una razón. No crea que quiero humillarlo, ni mucho menos. Yo, si Dios me bendice y si Dios me permite, el próximo año yo voy a cumplir 50 años de estar sirviendo a Dios. Yo voy a estar cumpliendo 50 años de ministerio. ¿Y sabe qué, hermano? Tardé 36 años para que Dios me permitiera ver el verdadero nacimiento de Dios. Ahora, pero si usted es una persona nacida de nuevo, que Dios le bendiga mucho, hermano, y me alegro mucho por usted. Ahora, aquí mismo estamos en San Juan, capítulo 3, pero dé la vuelta a la hoja hacia atrás, hermano, y vamos al capítulo 1. Vamos a San Juan, capítulo 1, y versículos 12 y 13. Dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, muchas personas piensan encontrar en estos dos textos la solución a su problema del nuevo nacimiento. Y en estos textos, si este texto, hermano, algunas personas piensan que este texto dice que si una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, automáticamente se convierte en hijo de Dios y automáticamente tiene derecho a todas las promesas que Dios hace para sus hijos. Ahora, si esto es cierto, si esta interpretación de que al recibir a Cristo como tu Salvador personal automáticamente te conviertes en hijo de Dios, si esa interpretación es correcta, hermano, entonces tendremos que decir que el nuevo nacimiento, o tú te conviertes en hijo de Dios a través de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Tendremos que decir que el nuevo nacimiento es un regalo de Dios, es un don que Dios te da por la gracia, y que tú no tienes que hacer nada excepto aceptar a Cristo como tu Salvador personal.
Eso tendríamos que decirlo, porque eso es lo que el texto da a entender. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ponga un separador, por favor, hermano, en San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, y vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Busque, por favor, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Pero ponga un separador allí, hermano, porque vamos a regresar en un momento más a San Juan capítulo 1. Y aquí en Mateo capítulo 5, hermano, vamos a empezar a leer y vamos a preguntarle a Cristo si Él está de acuerdo con la interpretación que la gente le da a San Juan 1:12. Si Cristo piensa o está de acuerdo en que tú te conviertes en hijo de Dios a través de recibir a Cristo y que Dios te da ese privilegio y esa bendición como un regalo de Dios. Ahora, vamos a empezar a leer el versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice Cristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, cosa difícil de hacer. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, cosa difícil de hacer. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, obligado a llevar carga por una milla, llévala 2, cosa muy difícil de hacer. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y no me diga que eso es fácil de hacer. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cristo, y no estoy hablando del texto de San Juan 1:12, estoy hablando de la interpretación que las personas le dan al texto de San Juan 1:12. Cristo no está de acuerdo con esa interpretación. Cristo no está de acuerdo en que tú te conviertes en hijo de Dios por recibir a Cristo como tu Salvador personal. Cristo dice que hay obras muy difíciles de hacer, muy pesadas y muchas obras que tienes que hacer, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tienes que humillarte, hermano, humillarte al grado de que si alguien te golpea en la mejilla derecha, tienes que ponerle la izquierda. Que si alguien te roba el saco, tienes que entregarle también la camisa, regalársela. Si alguien te toma lo que es tuyo, dale más de la cuenta. Si alguien te obliga a llevar una carga por una milla, llévala 2. Pero el versículo 44 dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ni por gracia, ni por recibir a Cristo, ni es un regalo de Dios, es algo que usted tiene que ganarse, mi hermano. De acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo, es algo que usted tiene que ganar. Usted tiene que ganarse el derecho de ser hecho hijo de Dios. Ahora, acompáñenme por favor y vamos a ir al libro de los Romanos. Busque por favor en su Biblia, acompáñenme por favor al libro de los Romanos capítulo 8. El libro de los Romanos capítulo 8 y vamos a buscar el versículo 14.
Voy a darle un poquitito de tiempo, hermano. Necesitamos ir más rápido. Romanos 8:14 dice estas palabras: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso es lo que estamos buscando, cómo convertirnos en hijos de Dios. Ese es el tema, por favor, quédese en él. Dice el apóstol Pablo, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesucristo dijo que tenías que hacer muchas obras muy difíciles de hacer. Y Pablo dice que tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Y quizá usted esté pensando, pues eso sí lo hago, porque cuando me estaban hablando de cómo ser salvo y de aceptar a Cristo, me dijeron que yo estaba siendo llamado por el Espíritu Santo, y yo sentí en mi corazón que había algo que estaba llamándome, y yo obedecí al Espíritu Santo y me entregué a Cristo. Sí, hermano, eso es verdad. Si usted sintió en su corazón algo diferente, entonces el Espíritu Santo le estaba llamando para que usted recibiera a Cristo. Y usted recibió a Cristo en obediencia al Espíritu Santo. Pero en este texto de Romanos 8:14 no está hablando de eso, hermano. Veámoslo en el contexto, el versículo 13. Dice el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se trata de decir, yo obedecí al Espíritu Santo cuando me entregué a Cristo. Se trata de que usted, ya como cristiano, usted debe hacer morir los deseos de su carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de su lengua de maldecir, los deseos de su lengua de maldecir al que le maldice, de ojo por ojo, diente por diente, los deseos de su corazón de odiar al que le hace daño. Todo eso, hermano, cuando usted pueda vencer eso, usted será una persona ya guiada por el Espíritu Santo, y entonces usted será un hijo de Dios. No es por aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Es por dejarte guiar por el Espíritu Santo. Es por dejarte guiar por el Espíritu Santo, como tú, dice el apóstol Pablo, que es como tú te vas a convertir en hijo de Dios. Este es el camino de Dios. Este es el camino bíblico. Ahorita le voy a explicar lo que la Biblia dice respecto a San Juan 1:12. Vamos ahora, por favor, una cita más al libro de Segunda a los Corintios. Vamos hacia adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 17 hasta el capítulo 7, versículo 1. Dice el versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 17 en delante. Dice el versículo 17. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que estamos buscando. Cómo convertirnos en hijos e hijas de Dios, y cómo hacer que Dios nos quiera ser nuestro Padre. Entonces, dice el versículo 17, número 1, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Número 1, tú tienes que apartarte de la inmundicia. Pero hay algo más que tienes que hacer. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? La promesa de que Dios nos recibirá, la promesa de que Dios será nuestro Padre, y la promesa de que nosotros seremos sus hijos, del versículo 18. Dios nos recibirá, Dios será nuestro Padre, y nosotros seremos sus hijos. Puesto que tenemos tales promesas, estoy ya en el versículo 1 del capítulo 7, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esas promesas? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el versículo 17 dice que usted tiene que apartarse de lo inmundo. Pero no solamente, o sea, ¿qué significa apartarse de lo inmundo? Apartarse
de ciertas amistades, apartarse de ciertas pláticas, apartarse de ciertas situaciones, hermano, apartarse de sus amistades en la cantina, apartarse de la drogadicción, apartarse de todo lo que es inmundo, lo que es sucio para Dios. Pero no solamente, no es suficiente que usted se aparte de lo inmundo. El versículo 1 del capítulo 7 dice que usted tiene que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que usted debe decir, si usted tiene frente a usted a una persona del sexo opuesto que le está ofreciendo ir a cometer adulterio, usted debe decir, me encantaría cometer adulterio. Me encantaría, la persona que me lo está ofreciendo, me encanta, pero por temor a Dios, no lo voy a hacer. Eso es, versículo 1, perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Hermano, perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Siento deseos inmensos de maldecir a la persona que se me atravesó, que me echó el carro encima. Y las malas palabras las tengo en la punta de la lengua, pero por temor a Dios no lo voy a hacer. Tengo deseos de maldecir a las personas que me ofenden y que maltratan a mi familia, pero por temor a Dios no lo voy a hacer. Y entonces, hermano, dice el versículo 18, la última parte del versículo 17, cuando hagas eso, entonces dice Dios, entonces yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Nada que ver con San Juan 1:12, hermanos. Las condiciones que Dios muestra aquí no tienen nada que ver con el camino que los hombres han labrado para tratar de entrar al cielo. El camino que los hombres han labrado en San Juan 1:12 es totalmente falso. Está totalmente equivocado. Y este camino de Dios no tiene absolutamente nada que ver con ese camino. Y voy a darme un poquito de prisa, hermano, porque si no, no voy a terminar. Ahora, vamos al último libro de su Biblia, Apocalipsis, casi en el último capítulo. No en el último capítulo, casi en el último capítulo. Capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y voy a pedirle, por favor, que lea conmigo el versículo 7. Dice el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios no dice que si tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, Dios va a ser tu Dios. Lo que Dios dice es que si tú te conviertes en un vencedor, cuando tú seas un vencedor, entonces tendrás derecho a heredar todas las cosas, y entonces Él será tu Dios, y entonces tú serás su hijo. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice? ¿A qué se refiere el Señor Dios Todopoderoso cuando dice que tienes que ser un vencedor? Dice el versículo 7, el que venciere. Exclusivamente el que venciere. Bueno, el que venciere todo lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, que tienes que ser capaz de poner la mejilla izquierda cuando te golpean en la derecha, que tienes que ser capaz de entregar la camisa cuando te roban el saco, que tienes que ser capaz de llevar 2 millas cuando te obligan a llevar solamente una la carga, que tienes que ser capaz de bendecir a los que te maldicen, que tienes que ser capaz de orar por tus adversarios, que tienes que ser capaz de amar a los que te aborrecen, que tienes que ser capaz de orar por los que te persiguen y te ultrajan. Cuando tú puedas vencer eso, cuando seas capaz de vencer tu carne y dejarte guiar por el Espíritu Santo, cuando seas capaz de abandonar la inmundicia y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, entonces serás un vencedor. Y entonces Dios dice, solamente entonces yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Nada que ver con San Juan 1:12. Ahora, sin embargo, tenemos que explicar San Juan 1:12.
porque no sería justo darle solamente esto y no explicar realmente lo que San Juan 1:12 dice. Y le voy a pedir entonces de favor que regresemos a San Juan capítulo 1 y versículo 12, que es donde les había dicho que íbamos a dejar un separador. Entonces, hermano, San Juan 1:12. ¿Qué es lo que realmente dice este texto? Vamos a verlo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, para poder explicarle este texto, yo necesito que vayamos usted y yo al principio. No porque sea difícil de explicar. Lo que pasa es que tenemos nuestro corazón y nuestra mente tan llenos de basura que a veces es más difícil sacar la basura que entender la palabra de Dios. Hay mucha gente entendiendo la palabra de Dios, pero no tiene la capacidad para sacar la basura. Entonces, primero, déjeme explicarle y vamos a empezar desde el principio, hermano. Vuelva a poner otra vez su separador ahí y vamos a ir al libro de los Efesios. Acompáñeme, por favor, en su Biblia, al libro de los Efesios, capítulo 2. El libro de los Efesios, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 12. Por favor, vaya conmigo a Efesios 2:12. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando del tiempo en que usted no era cristiano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en la primera parte de este texto dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa eso? Significa lo que hemos estado enseñando en estas clases, hermano. Que Dios está buscando un pueblo santo que se le entregue voluntariamente, que por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, para purificar un pueblo propio que sea digno de estar con Cristo en la gloria. Entonces, hermano, las personas que no tienen a Cristo en su corazón no tienen ningún derecho a formar parte de este pueblo. Esas personas, las personas que no tienen a Cristo, están alejados de la ciudadanía de Israel. Significa, están lejos, muy lejos de tener derecho a ser parte del pueblo de Dios. Si no tienen a Cristo, no pueden. No, tampoco tienen derecho a las promesas. No tienen derecho a los pactos de la promesa. Y yo no voy a entrar en esto en este momento. Pero voy a la última parte del versículo 12. Dice que las personas que no tienen a Cristo están sin Dios y sin esperanza en el mundo. O a la inversa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las personas que no tienen a Cristo están alejados de la ciudadanía de Israel y están sin esperanza. ¿De qué? Sin esperanza de ser parte del pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios tú tienes que nacer de nuevo. Bueno, las personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal no tienen esperanza de nacer de nuevo, de formar parte del pueblo de Dios. Hasta que no reciban a Cristo, entonces van a tener esperanza. Ahora, hermano, ¿qué significa sin esperanza? ¿Qué significa? Ponga atención a esto. Significa que si usted o un familiar suyo, cualquier persona, cumple con todas las demandas que Jesucristo menciona en el capítulo 5 de Mateo, que Pablo menciona en el capítulo 8 de Romanos, que Pablo menciona en el capítulo 6 de 2 a los Corintios, y lo que Dios dice en Apocalipsis 21, puede cumplir con todo eso. Sin embargo, nunca será hecho hijo de Dios, porque como no tiene a Cristo, no tiene a Dios y no tiene esperanza. Puede cumplir con todo, pero nunca será hecho hijo de Dios. No tiene esperanza. Ahora, hermano, pero cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted no se convierte en hijo de Dios. Usted no es hecho hijo de Dios. Vea lo que dice el contexto en el versículo 13. Dice: pero ahora,
en Cristo Jesús, significa usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos hijos de Dios. No, cercanos. No hijos de Dios, no. Dios no te hace su hijo por aceptar a Cristo, pero te acerca. Te acerca a que puedas llegar a ser hecho hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Las personas que no tienen a Cristo. Así que, hermano, si tú estás pensando, oh Dios, si tú estás pensando que con aceptar a Cristo como tu Salvador personal te conviertes en hijo de Dios, no, hermano, solamente te acercas a ser hecho hijo de Dios. Ahora, regresa a San Juan capítulo 1 y versículo 12. Hermano, San Juan capítulo 1 versículo 12. Y ahora sí voy a ir mucho más rápido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vea conmigo, los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad significa autorización. ¿Autorización de qué, hermano? Autorización de ser hecho. Tú no fuiste, Dios no te hizo su hijo, pero te autoriza para que tú te hagas. Eso es lo que el texto dice. El texto dice que cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, Dios te autoriza a ser hecho. ¿Qué significa? Que cuando tú no tenías a Cristo, tú no tenías esperanza. Aunque hicieras todo, no estabas autorizado para que todo lo que hicieras se te tomara en cuenta para ser hecho hijo de Dios. Pero al recibir a Cristo, lo que te está diciendo Dios es que de ahora en adelante tú ya estás autorizado a que todo lo que hagas se te tome en cuenta para que un día llegues a ser hecho. Pero tú tienes que ser hecho. Dios no te va a hacer. Tú tienes que ser hecho. Dios solamente te autoriza a que tú seas hecho hijo de Dios. Significa que todas las cosas que tú empieces a hacer de ahora en adelante se te van a tomar en cuenta. Y un día Dios va a decir, ¿sabes qué? Ya hiciste suficiente. Ya desde este momento te recibo como mi hijo. Ahora, vamos a pasar al versículo 13. Espero que lo haya entendido, hermano. Si no lo entiende, si no lo entendió, por favor, búsquenos en Facebook. Ahí tenemos, o llámenos por teléfono a mi casa. Con mucho gusto le voy a tratar de explicar. Y vuelvo a repetir, no es difícil de entender. Lo que pasa es que tenemos mucha basura en la mente y en el corazón. Ahora, hermano, versículo 13 dice, los cuales, hablando de las personas que reciben a Cristo y que reciben autorización de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia no dice que si recibes a Cristo te conviertes en hijo de Dios, dice que eres engendrado. Es lo que dice el versículo 13. Eres engendrado, hijo de Dios. Vamos a hablar rápidamente de esto, hermano. Vamos a hablar de una concepción. ¿En qué momento se lleva a cabo una concepción? En el momento que el esperma del hombre que lleva la naturaleza del hombre se une al óvulo de la mujer que lleva la naturaleza de la mujer. Cuando la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer se unen, en ese momento se lleva a cabo una concepción. No nacimiento, no naces en ese momento, solamente eres concebido, hermano. Solamente eres concebido, no eres nacido de nuevo. En ese momento eres concebido. ¿Por qué? Porque la naturaleza, cuando la naturaleza del hombre se une a la naturaleza de la mujer, se lleva a cabo la concepción. Ahora, vamos a ir, por favor, rápidamente, hermano, al libro de los Efesios. Al libro de los Efesios, y ya no te voy a dar tiempo a esperarme, hermano. Capítulo 1 y versículo 13. El libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el apóstol Pablo que cuando tú crees en Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la naturaleza de Dios que viene y hace contacto con tu naturaleza humana en tu corazón, y en ese momento tú eres concebido, no nacido. Concebido. En el momento que tú recibes a Cristo, dice el versículo 13, y habiendo creído en él, o sea, en el momento que crees en él,
eres sellado con el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo de Dios, que es la naturaleza de Dios, hace contacto con la naturaleza humana de tu corazón, y en ese momento se lleva a cabo una concepción. Pero después de que se lleva a cabo una concepción, hermano, la criatura debe crecer en el vientre, debe formarse en el vientre, debe madurar en el vientre, y cuando es el tiempo apropiado, nace, y el Padre está ahí para recibirlo. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted necesita un tiempo para formarse en el vientre, y es a lo que Cristo se refiere cuando dice tienes que crecer. El apóstol dice tienes que formarte para ser hijo de Dios. Tienes que humillarte, poner la mejilla izquierda cuando te golpeen la derecha, llevar la carga, todo eso, hermano. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tú necesitas crecer, formarte en el vientre, como la criatura se forma en el vientre de su madre. Tienes que formar tu cuerpo y tienes que madurar antes del nacimiento. Y cuando es el nacimiento, cuando es el tiempo correcto, entonces Dios está allí para recibirte, hermano. Pero en el momento que tú eres concebido, hermano, no naces de nuevo. No naces de nuevo. Mire, hermano, espero que lo haya entendido. Espero que lo haya entendido. Ahora, rápidamente, hermano, ¿me quedan cuántos minutos? ¿2 minutos? 4 minutos. Muy bien, hermano, rápidamente vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 2. Rápidamente, hermano. Primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted quiere nacer de nuevo, hermano, usted va a hacerlo a través de la palabra de Dios, no a través de recibir a Cristo. Usted primero tiene que recibir a Cristo, pero ahí no se lleva a cabo el nacimiento, hermano. Ahí se lleva a cabo la concepción. Ahí usted es engendrado. Cuando la naturaleza de Dios hace contacto con tu naturaleza humana, entonces usted es engendrado, no nacido. Y usted verá capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, porque dice en San Juan capítulo, la cita que leímos, San Juan capítulo 1 y versículo 6, dice que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Versículo, no sé, después lo busca usted, hermano, ya no tengo tiempo. Dice que tienes que nacer de agua y del Espíritu. No está hablando del bautismo, hermano. El bautismo no tiene poder para limpiar tus malas costumbres. El bautismo no tiene poder para limpiar tus malas prácticas. Hermano, el bautismo no tiene poder para limpiarte. Es la palabra de Dios. Vea, Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. La obediencia a la verdad es lo que purifica tu alma. Y en el versículo 23, hermano, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No es el bautismo en agua, es la palabra de Dios lo que te hace renacer. Hermano, por favor, esta ha sido nuestra clase acerca de el nuevo nacimiento. La condición que Dios pone para que tú puedas entrar al cielo es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, hermano, no se obtiene por aceptar a Cristo, se obtiene a través de obras. Dios te bendiga, y por favor, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista Unidad Modelo. Y por favor, si te es bendición esta enseñanza, compártela con las personas que más amas, especialmente aquellas que todavía están confiando en que por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, ya tienen derecho a todas las promesas y a ser hechos hijos de Dios. Eso no es bíblico, hermano. Este es el único camino a la gloria, el camino de Dios. Que Dios te bendiga, y búscanos en YouTube como Iglesia Bautista Independiente
Unidad Modelo. El próximo lunes estaremos aquí a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan la mejor noche y que la mejor noche sea que usted haya entendido este pasaje y lo pueda poner en práctica. Dios lo bendiga, mi hermano.